Siempre que se habla de problemas odontológicos, se piensa que el tema queda circunscrito a los dientes y a las encías. En principio esto es cierto, ya que el término odontología significa estudio de los dientes. Pero en la práctica cotidiana el concepto se amplía, puesto que el odontólogo atiende todos los elementos que constituyen el aparato masticatorio y estomatognático. Hacia mediados del siglo XX se inició el uso más frecuente del concepto de estomatología, que remite a una práctica más integral, ya que se ocupa de la conservación de la salud de las estructuras de la boca en relación con la totalidad del organismo humano. El estomatólogo tiene que resolver los problemas que presentan las enfermedades de los tejidos blandos de la boca, ya sea de origen local o general, y deberá conocer las manifestaciones bucales de los procesos morbosos que afectan total o parcialmente al organismo. Deberá ocuparse no solo de la parte estética y funcional de la boca, sino también de los tejidos de soporte, de los dientes y de las demás estructuras bucales y faciales que tienen gran repercusión en el resto del cuerpo. Así, el sistema odontoestomatognático está constituido por los siguientes elementos: el sistema dentario, el sistema neuromuscular y la articulación temporomandibular. Todos estos elementos trabajan en íntima relación para lograr una perfecta masticación y una óptima armonía oclusal, y así poder cumplir con sus tres funciones primordiales: la masticatoria, la fonética y la estética. El sistema dentario lo constituye no solamente las piezas dentarias, sino todo el conjunto, es decir, su base esquelética, que son los maxilares superior e inferior, la unión del diente con el proceso alveolar, en donde se encuentra el ligamento periodontal y el cemento dental, las mucosas orolabiales y los dientes, que es el elemento primordial de la transmisión de las fuerzas durante la masticación. Este sistema constituye una unidad funcional que necesita de todos sus componentes para poder ser activo y efectivo. El sistema neuromuscular es el componente activo, la fuente de movimiento y el receptor de los estímulos que actúan sobre el sistema. Está constituido por los músculos masticatorios, macetero temporal, los de la mímica y los ophioideos. Además, por la red vasculonerviosa también se encuentran las glándulas salivales, las lenguas y los labios. Y el último elemento de este sistema es la articulación temporomandibular, que es la articulación entre la parte fija del sistema, que es el cráneo, y la parte móvil, que es la mandíbula. Es una diartrosis gingivoartroidal, ya que interpone un menisco articular completo entre sus dos superficies articulares óseas. Este menisco divide en dos el espacio capular. En un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, se afirma que en todos los países del mundo los trastornos bucodentales son causa de una pérdida altísima de días de trabajo, ya que constituye la tercera causa que determina el ausentismo laboral. Asimismo, el sistema estomatognático es de los más propensos del organismo para recibir cualquier tipo de traumatismos, por lo que es importante cuidar cada uno de los elementos que lo constituyen. En un traumatismo, los dientes son los puntos más vulnerables y su fractura constituye uno de los principales problemas. Esta es una de las primordiales causas que favorecen el mayor número de discapacidades bucodentales. Para esta presentación únicamente me voy a referir a este sistema. Un golpe de la pieza dentaria tiene varios efectos que van desde una lesión pulpar con o sin fractura de la corona o de la raíz o de ambas, hasta el desalojo completo del diente de su alveolo. El golpe es transmitido directamente a la pulpa dentaria, la cual recibe toda la fuerza, puede o no aflojar el diente, pero en la pulpa, en ocasiones hay rupturas de vasos sanguíneos, ocasionando la muerte en pocas semanas. La pieza dentaria cambia de color tomando un tono que va del blanco opaco hasta el negro morado. Algunas veces este proceso es asintomático, pero en otros puede haber dolor e inflamación. Si el traumatismo es de mayor intensidad o el diente se encuentra debilitado por cualquier razón, se produce una fractura. Esta puede ser de muchas clases y formas. La más común es la transversal al diente, pero también se presenta a lo largo del eje longitudinal. En este caso la pieza está perdida. En cambio, en otros tipos de fracturas es posible hacer algún tratamiento para conservar
al diente afectado. Hay fracturas de las coronas en las que únicamente está involucrado el esmalte o la dentina. Tales lesiones se pueden encontrar en uno o en ambos ángulos del borde incisal, perderse todo el borde, la mitad de la corona, una de las dos caras proximales, etc. Hay fracturas en las que queda expuesta la pulpa, ocasionando hemorragias y dolores muy intensos. Y frecuentemente se encuentra pérdida total de la corona del diente. Se ha observado fracturas en las que se pierde únicamente el esmalte de la cara labial de los incisivos, quedando al descubierto la dentina que protege la pulpa. Las fracturas también afectan las raíces de los dientes con o sin lesiones coronarias. Estas fracturas pueden ser simples o dobles, en distintas zonas de la misma raíz, ya sea en la zona coronal, media o apical. Cuando es en esta última zona de una pieza dentaria posterior superior, puede haber un desplazamiento hacia el seno maxilar del resto radicular. En algunas ocasiones, el golpe que recibe el diente no produce fractura, sino que la fuerza es absorbida por el tejido periodontal, haciendo una especie de muelleo que luxa la pieza. En ocasiones tiene cierta movilidad, la cual apenas se percibe, y en otras puede producir la expulsión del alveolo. Finalmente, se puede presentar la abulsión, que es el desalojo completo del diente de su alveolo. Esto, al contrario de lo que la lógica indica, se produce hacia afuera de la boca en lugar de caer hacia la garganta. En algunas ocasiones el diente se incrusta en el labio y en ocasiones, si se actúa con rapidez, se puede reimplantar. Las complicaciones para llevar a cabo una vida cotidiana después de un traumatismo bucal está de acuerdo a la ubicación que tenga cada pieza dentaria en la cavidad bucal. Al diente se le asigna un valor con relación a la función que cumple. Masticatoriamente tendrán más valor un molar que un incisivo, pero si lo vemos desde la óptica de la estética, será el incisivo el que valga más. La pérdida de una pieza dentaria no significa solo eso, pérdida, sino además producirá la migración de las piezas vecinas, la extrusión de las piezas antagónicas, la disminución de la dimensión vertical, es decir, un desequilibrio de la armonía oclusal que altera negativamente el conjunto del aparato estomatognático del lesionado. En la función masticatoria deberá sumarse el valor de las piezas antagónicas que han perdido su función, al quedarse sin oponente. En realidad, son dos las piezas que pierden el apoyo oclusal, dado que cada pieza dentaria se relaciona con dos del arco antagónico, y a esto se le llama tríada oclusal, puesto que la relación es de 2/3 de la pieza mesial y 1/3 de la pieza distal antagónica. Las piezas dentarias que quedan sin su antagonista por la pérdida traumática también pierden su función masticatoria, dado que la pérdida anula fisiológicamente su función específica de cada pieza, seccionante, dislacerante o triturante, ya que no puede cumplirla por perder dónde apoyarse para ello. Por lo tanto, deberá sumarse su valor porcentual, es decir, que cuando una pieza dentaria se pierde, se duplicará su valor, ya que se agrega el del antagonista, que también pierde su valor funcional. Al perderse una pieza dentaria o dos, si se trata de antagonistas, la lesión será leve, pues aún no hay debilitamiento de la función masticatoria. Al perderse dos piezas dentales cuyo antagonista ya se encontraba ausente, la lesión también será leve. Pero si se pierden dos piezas dentales cuyo antagonista está presente, se perderá la función de 4 piezas y por lo tanto habrá debilitamiento parcial y permanente de la función, produciendo una lesión grave. Si en el caso de que la deficiencia masticatoria del afectado hasta el momento de producirse la lesión residiera en el uso de la prótesis, estas piezas artificiales se considerarán como naturales. La gravedad de la lesión estará determinada por la cantidad de piezas que deja de funcionar. Esto se emplea mucho para el pago de las indemnizaciones de los seguros médicos y de los seguros dentales que ahorita están empezando en boga, y con esto se tabula para ver cuál es el costo que debe tener cada una de ellas.
Si la persona puede seguir usando su prótesis con la misma eficiencia luego de sufrir lesiones, esta se considerará leve, pero se tendrá como grave si no puede seguir usando las mismas prótesis, dado que se ha producido un debilitamiento o pérdida, según el caso, de la función que hasta ese momento podía ser ejercida, sobre todo si son dientes en donde se soportan las prótesis. Con respecto a la función estética, las piezas dentarias junto con los maxilares son el sostén de los tejidos blandos de la cara. Su ausencia origina alteraciones de la expresión de la fisonomía, dando aspecto de vejez, afectando la armonía, la belleza y la estimación de las personas. El grupo dentario anterior, es decir, de canino a canino, depende en gran parte del factor de la simpatía, teniendo gran importancia en la vida de relación, al punto de constituir un elemento de prestigio. La deficiencia estética significa una disminución en el rendimiento del trabajo para algunas profesiones, como por ejemplo los artistas, los educadores, los profesionales de la palabra, etc. La importancia estética irá en orden decreciente desde el grupo de los incisivos y caninos al sector lateroposterior, premolares y molares. Las piezas del maxilar superior tienen mayor valor estético que las inferiores, por eso su valor será más elevado. Asimismo, la función fonética de las piezas dentarias también colaboran en la articulación de las palabras. En los estudios de los sonidos articulados hay letras que se pronuncian apoyando la lengua contra los incisivos superiores. Por lo tanto, al estar estos ausentes, se produce un sonido sibilante. En las letras F y B actúa como órgano activo el labio inferior y como pasivo el borde de los incisivos superiores. En las letras interdentarias, por ejemplo la Z, el órgano activo es la punta de la lengua y el pasivo el borde del incisivo superior. En las letras dentales explosivas como la T y la D, el órgano activo es la lengua y el pasivo es la cara lingual o posterior o interna de los incisivos superiores. También participan los premolares y los molares en las letras Y, y las piezas dentarias anteriores son las más importantes en la emisión de sonidos, por lo tanto los valores más elevados corresponden a este sector, como también el maxilar superior sobre el inferior. Tampoco se altera el valor de las piezas antagonistas en esta función. El problema bucal más frecuente es la caries dental. Son multifactoriales las causas de este mal que afecta al 90% de la población mundial. La caries tiene varias clasificaciones para su abordaje y estudio, por lo que me decidí a mencionar las más conocidas, que es la profundidad y daño que ocasiona se ocasiona del tejido dental. Este tiene 4 grados de diferenciación. Se considera de primer grado cuando únicamente se daña el esmalte y puede estar pigmentado o no. Por lo general hay una fisura o solución de continuidad de los cristales que forman el esmalte. Es difícil de detectar. En las caries de segundo grado ya se encuentra una destrucción de la dentina y se observa una franca cavidad que en algunos casos está negra, café o llena de una sustancia reblandecida de color blanco. En el tercer grado de la caries existe una irritación de la pulpa que en ocasiones se manifiesta con dolores de baja intensidad a los cambios térmicos y sustancias irritantes como los dulces, los ácidos débiles como el limón, etc. Finalmente, el cuarto grado es cuando hay una gran cavidad, la pulpa está expuesta a los fluidos bucales y se encuentra en periodo de degeneración. Hay dolor al presionar los alimentos, con el aire que entra por la boca abierta, al respirar, con líquidos fríos y calientes. Cuando se llega a esta etapa de la caries, la pulpa en pleno proceso degenerativo crea un estado bacteriano que no se circunscribe a la cavidad cariosa de la corona dental, sino que migra hacia el ápice de la raíz. Así tenemos que la primera complicación que se presenta cuando se llega a este punto es el absceso agudo, con la consecuente inflamación de la cara y el dolor insoportable. De no ser atendido debidamente el absceso, se puede volver crónico, degenerándose progresivamente en las siguientes entidades patológicas: granuloma, quiste, fibroma periapical y finalmente carcinoma. Una cavidad cariosa es en una pieza dental
Es una franca vía de acceso al organismo, por lo que es importante que las personas que trabajan con sustancias tóxicas, venenosas o radiactivas tengan la dentadura en perfecto estado y se les revise periódicamente con el fin de detectar una incipiente caries y sea restaurada de inmediato. Según informes de las instituciones encargadas de brindar atención médica a los trabajadores como el IMSS y el ISSSTE, el mayor número de consultas y de atenciones de urgencias se debe a las odontalgias ocasionadas por caries. Como ya se mencionó, este es el principal motivo de incapacidades laborales. Por lo general, el dolor se presenta en varias ocasiones, cediendo ya sea espontáneamente o con la administración de analgésicos casi siempre automedicados. En la mayoría de los casos, el dolor se inicia en la madrugada, ocasionando que la persona duerma mal o que no lo haga, por lo que al día siguiente se presenta a su trabajo fatigado, irritable, incapaz de concentrarse, lo que predispone a los accidentes laborales o callejeros. Después de que el dolor se ha presentado en varias ocasiones, la persona se hace resistente a los medicamentos. Las molestias se vuelven inaguantables, por lo que hay que recurrir a la extracción de la pieza dental afectada. Esto ocasiona que la persona se incapacite por lo menos 48 horas, siempre y cuando no exista alguna complicación, tal como hemorragias, infecciones, alveolitis, fracturas, etc., que lo obligan a que en los tratamientos más complicados y de mayor duración. Ya para concluir, y derivado de este último punto, las extracciones dentales nos llevan de la mano a otro tema que está muy relacionado con la incapacidad de origen odontológico, las prótesis. La odontología, como otras ciencias, ha desarrollado sus conocimientos y los ha aplicado a las diferentes técnicas y materiales de última generación, brindando al paciente una variedad de tratamientos restaurativos y protésicos de excelente nivel, no solo estético, sino también funcional, tanto masticatorios como fonéticos. Un ejemplo de ello son las prótesis fijas sin tanto soportadas, que le otorgan al paciente comodidad y confianza para relacionarse libremente en su vida. Pero debe de considerarse que la mejor restauración protésica lograda, tanto a nivel técnico como de materiales y adaptación, no podrá competir jamás con las piezas naturales del individuo, ya que no suprime el déficit fisiológico que sufre una persona al perder sus piezas dentarias naturales, pues supone una serie de defectos indeseables como sensación de cuerpo extraño, modificación en la masticación y el hablar, lesiones gingivales, etc. Por lo tanto, se podrá calcular un porcentaje de déficit de un 50% cuando se trate de una prótesis removible y de un 25% cuando se trate de una prótesis fija, sumando el porcentaje puro de asignación de incapacidad de cada pieza dental, a manera que el factor de ponderación y corrección del daño sea considerado. Toda prótesis, además, tendrá un tiempo promedio de funcionalidad, dado que se irá deteriorando, desgastando lentamente, ya que la cavidad bucal es un medio de interrelaciones óseas, dentarias, musculares y articulares en continuo cambio. Por lo tanto, será importante tener en cuenta factores como la edad del individuo, posibilidad de restauración, contención protésica, etc., o sea, aplicar los conocimientos técnicos de la odontología para relacionarlos con los diferentes problemas surgidos en las lesiones producidas en la cavidad oral. Aunque no forma parte del sistema estomatológico, no cabe duda que el sentido del gusto está estrechamente relacionado con estos problemas, ya que es alterado por el uso de la prótesis. Los estímulos gustativos, dulce, salado y ácido, son captados por una serie de receptores situados en las papilas linguales, el velo del paladar y la zona periférica. Las alteraciones más frecuentes son disminución del gusto y alteraciones de la percepción. Otros factores que actúan en la alteración del gusto son la edad, el tabaquismo, el alcoholismo y las prótesis removibles superiores que bloquean los receptores. Esto nos sugiere una metáfora: degustar con el recuerdo, las comidas que más nos gustan. Muchas gracias.